¿Ya, verdad? No, no te escucho. No, tampoco. Ahí sí. ¿Ya? Ok, vale, vale. Hola, hola, ¿cómo estás, Alex? Ahí está. A ver, sube un poquito. ¿Eso es lo más que se puede subir? Listo. Ah, ok. Entonces, ahora sí. O sea, ¿cómo estamos? Bien, bien, ¿y tú? También. Ahora que le muevo. Súper. Bueno, en esta ocasión queremos platicar o dialogar en el Agora. ¿Cómo se llama? Hay un tema, pues, ¿no? De que estaba viendo en la semana. A ver, aquí está. Ahí está. Algo tronaba. Estaba viendo cómo se llama en la semana. Sabemos pues de que, bueno, en el... Tenemos el episodio donde hablamos sobre la nueva izquierda, pues, ¿no? Y cómo es que pues ahorita, pues parece que está ganando la izquierda en América Latina. Bueno, también en Estados Unidos también hay una supuesta izquierda, en el poder. Entonces, pues bueno, hablamos, estábamos viendo que la izquierda está tomando poder, pues, ¿no? Ya sabemos que ahorita hay mucha gente, inclusive, pues, analistas o supuestos, ¿cómo se llama? Profesionales, de que se- tienen cierto problema luego como que en identificar izquierdas, derechas, también hablamos de eso. También sabemos que depende de dónde estemos hablando, progresistas, liberales, conservadores, todos esos términos se revuelven, pues, ¿no? He escuchado, por ejemplo, decir que Biden, o sea, los republicanos le dicen a Biden que él es un socialista, pues, ¿no? Recuerdo, pues, por ejemplo, haber visto empresarios que están en contra de Biden diciendo que eso es comunismo, ¿no? Lo que quiere, ¿cómo se llama hacer Biden? Y pues es como que, a ver, mijo, a ver, tranquilo, ¿no? Y eso hace pensar sobre, bueno, sobre el término socialismo o el término comunismo o el término de izquierda, que ya lo vimos, pero que la gente sepa de que pues hay muchos tipos de comunismo, muchos tipos de socialismo, sobre todo en la forma en la que han sido enfocados y han sido puestos en práctica, pues, ¿no? Este, Está, por ejemplo, por un lado el comunismo marxista, que es el que, bueno, pues el más famoso, por así decirlo, que es la que cualquier persona habla de izquierda o de una ayuda social y luego dicen, ah, es que eso es marxismo, eso es comunismo y 60 millones de muertos, pues, ¿no? Eso es lo que dicen. Pero, este, yendo más hacia atrás, también tenemos, por ejemplo, el socialismo en el experimento de Robert Owen, cuando hizo su comuna casi hippie, güey, que también tuvo ahí sus experimentos, pues, fracasados, pero también eran un tipo también de socialismo, que ya después, bueno, Marx lo analiza y hacen cambios, pues, pero si vamos todavía más atrás, muchas veces, pues, se habla de que por ejemplo, en el cristianismo, pues, Jesús, Jesucristo, pues también se le hablaba que era otro comunista, pues, ¿no? Aunque claro, bueno, Jesús no planteó un esquema político, pues, ¿no? Entonces aquí ya, si nos vamos todavía más atrás tratando de ver un origen del comunismo, creo que encontramos un buen expositor, sí, con una propuesta ya política y hasta económica más desarrollada, pues sería Platón, en este caso, pues, ¿no? Este, que sabemos que también le tienen miedo luego a Platón. ¿Cómo se llama? Porque a la hora de que escuchan su propuesta de comunismo, o su propuesta política de cómo es la sociedad, pues a la gente le da mucho miedo porque se oye muy totalitaria, se oye muy diferente, ¿cómo se llama? A lo que estamos acostumbrados a vivir aquí en el liberalismo. Pero el propósito del diálogo que quisiera tener hoy con Alejandro Medina es que, bueno, ya que lo estaba leyendo, pues no le encuentro yo muchas diferencias a lo que estamos viviendo ahorita, pues, ¿no? Si se piensa realmente en qué es lo que estamos viviendo hoy, es muy similar a lo que platicaba Platón, pero pues con el cuento de la libertad, ¿no? Porque es que hago lo mismo que dice Platón, pero es que ya no me lo puso
el sistema, sino que yo en mi libertad individual lo decidí así porque así es como puedo. Claro, no es libertad, libertad, es porque las condiciones económicas se hicieron de cierta forma que pues esa es la forma en la que te adaptas para sobrevivir, pues, ¿no? ¿Cómo se llama? Entonces, pues realmente creo que no estamos tan diferentes de un comunismo platónico. Claro, mal hecho. Estamos ahorita estamos, ¿cómo se llama? En una propuesta platónica, pero mal hecha. Pero a ver si ahorita dialogando, pues se nos quita el miedo, pues, ¿no? Y aceptamos de que, pues bueno, realmente vamos hacia lo que decía Platón y pues, entonces hay que hacerlo bien, pues, ¿no? Y bueno, ¿cómo se llama aquí rápido para empezar y darle ya la palabra a Ever? Una de las cosas que estaba viendo, pues, sobre lo que dice Platón y no nos gustaría, ¿cómo se llama? Eh, tomarlo ahorita porque, uy, no, esto, ¿cómo se llama? ¿Cómo vas a mentirle a la gente así, pues, no? Platón, eh, en la República, sí, sí es en la República, bueno, no, sí, sí es en la República. ¿Cómo se llama? Habla sobre, bueno, él empieza, ¿cómo se llama? Sócrates empieza a hablar con amigos, pues, y diciendo cómo tiene que ser el ser humano y cómo es de que para analizar al ser humano se tiene que ver con una lupa, o sea, hacerlo más grande y la forma más grande de ver al ser humano es en una sociedad, pues, ¿no? Es en el Estado. ¿Cómo se llama? Si ya vemos cómo es el Estado, es un hombre grande, ya de ahí podemos conocer mejor al ser humano, pues, ¿no? Ahí empiezan a hablar sobre cómo debería de ser este estado ideal. Y una de las cosas que propone Platón a voz de Sócrates es él decía, pues no, es que hay que contarles a la gente una pequeña mentira para que la gente ocupe su lugar en la sociedad y pues no quiera salirse de su sociedad, pues, ¿no? Ella uno ya diría, oye, pero ¿cómo vamos a mentirle? Bueno, ahorita va, ¿no? Y él propone el mito de los metales. En el mito de los metales, Platón propone que si haya como tipo clases, aunque pues no clases sociales, pues digo no clases económicas, pero sí de acuerdo a lo que cada ser humano sea o represente pues en la sociedad, darle un lugar, pues, ¿no? Ahí el mito de los metales es de que todos los seres humanos nacen de la tierra, ¿no? ¿Cómo se llama? Todos nacemos de la tierra y ahí andamos abajo de la tierra, ¿no? Unas almas se salen a partir del bronce, otros de la plata y otros del oro, pues, ¿no? ¿Cómo se llama? Ahí ya pone, pues, de que uno nace y dice, bueno, pues yo nací de bronce, me toca ser un artesano y trabajador. Nace otro de la plata, pues a mí me toca ser guerrero y otros, pues, pocos del oro, pues, ¿no? Y ahí ocupan su escalón en la pirámide. También refleja de que hijos por ejemplo, dos humanos que nacieron del oro y que se juntan a tener un hijo, el hijo puede ser de bronce o puede ser de plata. Y gente de bronce puede ¿cómo se llama? Dar a luz a personas de oro, pues, ¿no? Entonces ahí hablando de la movilidad. Y claro, nosotros podríamos decir, no, hombre, es que cómo vamos a andar diciéndole a la gente el mito de los metales, cómo van a andar creyendo que realmente nacemos de los metales, ¿no? Y eso es lo que queríamos dialogar hoy, pues, ¿no? Porque pues ya, si lo pones al 2022, pues bueno, pues hay un mito que es el mito de la meritocracia en el sentido de que ahorita se dice que si salió un mega millonario, claro, un Elon Musk, no, es que Elon Musk no es rico porque sus papás tenían, ¿cómo se llama?, concesiones de minerías, de diamante. Claro que no, y son ricos desde hace, ¿cómo se llama?, muchas generaciones. No es rico, ¿cómo se llama?, el de Amazon porque pues tenía contacto con gente de Wall Street y ahí encontró apoyo millonario. No. O no, o Bill Gates no es rico porque su familia ya era millonaria, su mamá trabajaba en IBM, le presentó, ¿cómo se llama? Le consiguió una junta directiva en IBM que eso hizo que le compraran MC2 para todas sus computadoras. No, eso no, es que ellos son ricos porque son unos genios, ¿no? Entonces, este rollo del genio, pues a mí me suena totalmente a como que nació filósofo, el güey nació de oro. Entonces, todos los ricos son ricos porque, pues bueno,
pues son inteligentes, son genios, pues, ¿no? Y ahí anda uno creyendo de que, bueno, pues es que esta persona anda ahí arriba porque es inteligente, yo no soy inteligente, entonces pues tengo que ocupar mi espacio, pues, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que lo que vamos a estar haciendo hoy con más cosas de la República de Platón, de que pues está viendo de que pues, para allá vamos, pero mal hecha, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama ahora sí? Ever, ahorita con respecto a los mitos de los metales, ¿algo más que se te ocurra con respecto a lo de hoy y la meritocracia? Pues a mí se me ocurre que más bien vivimos como en la especie de oligarquía aristotélica, Ajá, y que, y que hay como una especie de rumor o de mito entre muchas de las, pues entre muchos de los agoreros de las clases dominantes, en el sentido de que esa oligarquía aristotélica más bien es un comunismo platónico, ajá, ¿sí? Y es como tanto meter miedo, un tanto como también lo hacía esta aristocracia allá en el siglo XIX, ¿sí? Cuando pues Marx, Engels, jóvenes, como hegelianos de izquierda, pues empezaban a plantear lo que era el comunismo como tal, y esta aristocracia y estos conservadores de corte, pues hablaban sobre el fantasma del comunismo, ¿no? Y acá, pues yo creo que es lo mismo, ¿no? Estamos hablando del fantasma de Platón, ¿no? De Platón y de su comunismo. sí, Es tal cual, o sea, lo que están haciendo las clases dominantes. Incluso hay pensadores, bueno, pseudo intelectuales impresentables como Karl Popper, que hablan precisamente que, o sea, todavía, ¿sí? De una manera más anacrónica, de que Platón era un fascista. Entonces, bueno, tenemos toda esa panoplia de pseudopensadores o pseudointelectuales que nos hablan de cosas que pues, no creo que alcanzaran a vislumbrar, o en este caso Platón no alcanzara a vislumbrar. Con relación al mito de los metales, bueno, yo, a diferencia, por ejemplo, de muchos neoplatónicos o de muchos platónicos actuales, ¿no? O sea, que supuestamente tienen una lectura muy fresca o muy actualizada de Platón. Yo, por ejemplo, el principal problema que veo en este tipo de pensadores es que hacen totalmente una abstracción o reducen al absurdo los postulados platónicos a un mero programa político. Eso es incorrecto. La cuestión sí, con Platón es que hay que recordar que Platón tenía una filosofía, o su filosofía básicamente poseía rasgos muy místicos, ¿sí? Y estamos hablando que en este sentido la Academia de Atenas pues, era una universidad, a un politécnico, a la forma en que actualmente es, por ejemplo, la UNAM, ¿sí? O algo así, sino que más bien pues era una sociedad de iniciados. sí, Y como sociedad de iniciados, pues obviamente tenían eh, ciertas preocupaciones, ciertos intereses en desarrollar no solamente las partes o la parte más esencial al intelecto, facultades cognitivas, etcétera, sino también un cierto tipo de gimnasia mental que estaba destinada básicamente a desarrollar y formar eventualmente a los reyes filósofos, que pues en ese sentido escuchamos mucho sobre Pitágoras, escuchamos mucho sobre los mitos órdicos y otras cosas, ¿no? Entonces, eso creo que sí hay que plantearlo para distinguir nuestro discurso un poco, o sea, de lo que plantean muchos platonistas actuales o neoplatonistas, que según ellos, o sea, tienen la lectura muy fresca de Platón, pero abstraen todo eso y finalmente te queda un Platón, pues, muy político en un sentido que no tiene trascendencia. Entonces, aquí lo principal es que cuando nosotros hablamos de los metales, del mito de los metales, pues hay que entenderlo bajo una perspectiva de transformación y de transformación espiritual. En tanto que, por ejemplo, para que alguien siendo de bronce aspire a la calidad de oro o de plata, pues nos está planteando precisamente una transformación, un trabajo en la persona, que puede ser de carácter moral, puede ser de carácter físico, puede ser de carácter también espiritual. En ese sentido, pues hay que recordar un poco lo que siglos después vendría a conocerse como alquimia y que de una u otra manera, pues Platón lo entendía en términos de transformación, pero una transformación voluntaria, una transformación que tenía como medio la voluntad humana, que finalmente pues era todo un periodo de preparación para llegar a algo, ¿no? sí, Sí, llegar a una función social. Ahora, en la actualidad creo que no hay nada de esto. Los ricos
¿sí? Los burgueses o los oligarcas, se distinguen o se llegan a diferenciar de la mayoría de la sociedad, de la masa. Yo incluso no lo plantearía en el sentido de que nacen inteligentes. Nuestra sociedad actual más bien descansa sobre los elementos del consumismo. Y eso lo podemos ver nosotros mucho en la cultura del emprendimiento y en la cultura de la innovación. ¿En qué sentido? En el sentido en que, por ejemplo, si te plantean que cierto tipo de educación, cierto tipo de coaching de vida, cierto tipo de productos, eh, pues te pueden ayudar, te pueden posicionar o pueden ser útiles básicamente a desarrollar esa aptitud, ese ethos, sí, que yo lo veo más desde este tipo de perspectiva, pues obviamente te acercan al comportamiento de las personas exitosas. Ya depende de ti si quieres ser rico o no, en ese sentido. Y para caso concreto, poner lo que es el coaching, sí, el coaching empresarial. Sí, ¿qué pasa con el coaching empresarial? Incluso, o sea, el coaching empresarial ha hecho del emprendimiento, sí, de esa perspectiva schumpeteriana, pues ha hecho una ideología absurda en la cual, por ejemplo, pues solamente importa tu percepción subjetiva sobre la realidad y qué tanto aspiras a hacer. O sea, es como lo más concreto. Y ese es el tipo de movilidad social que tenemos, pero ojo, es muy curioso porque, por ejemplo, es un tipo de movilidad social que se está impulsando en una época en donde, por ejemplo, el trabajo ya perdió todo sentido de creación de riqueza. Y esto lo digo, o sea, por ejemplo, nuestros padres, nuestros abuelos, ¿qué hacían? Por ejemplo, cuando ellos sí, o sea, en un ambiente meritocrático, salían básicamente de su lugar de origen, ¿sí? De su ámbito muy familiar, y por ejemplo estudiaban o iban a trabajar a una metrópoli o algo por el estilo, pues, ¿qué era lo que facultaba al hombre? Pues el trabajo físico o el trabajo intelectual, pero uno de los dos, o sea, obviamente era suficiente para poderte llevar a una forma, ¿sí? De progreso o de escalamiento social. Y funcionó durante algún tiempo, funcionó durante unas épocas, durante unas décadas, pero hoy por hoy no existe, o sea, entonces pues en una situación tan postrada como la de la clase dominante actual, pues ¿qué les queda? Pues apelar básicamente al pensamiento mágico, ¿sí? A decir, es que si tú quieres, si tú lo deseas, podrás hacerlo, ¿no? Ajá. Lo proyectarás, lo manifestarás, ¿no? Como Sí. muchos absurdos dicen. Entonces, estamos sí en una época en donde es compleja, o sea, la situación en tanto que no es como del todo congruente, hay muchas discrepancias entre las formas de pensar de la clase dominante. A mí me queda muy claro, o sea, que este tipo de movilidad social que ellos están planteando, pues muchas veces queda solamente en la ilusión, sí, en esa forma, pues ni siquiera utópica, porque me disgusta un poco manchar la palabra utopía, sí, porque pues, es una palabra bella que nos habla básicamente de ideales, pero pues lo que hacen en la actualidad es básicamente jugar, ¿no? Con las personas y plantearles un escenario que nunca va a ocurrir, ¿sí? Y que pues solamente tiene como medios o depende básicamente pues de las ganas que tenga la persona de salir adelante. Sí. Es de transformación, pues. Ajá, y aquí me suena. Por eso, podrías poner. Hay veces y como que el micrófono se acomoda de cierta forma que se escucha todavía más claro, güey. Déjame acomodarlo entonces. Mira, ándale, mira, ahí se escucha bien. Muy clarito, güey. A ver, habla. Ok, sí, sí. Ahí se ¿Me escucha muy escuchan? clarito. Por ejemplo, Vale, vale. y ahorita que me estás diciendo, tratando de hacer esas correspondencias con lo que hablas, por ejemplo, los coaching me suena mucho a los sofistas, pues. ¿Cómo se llama? De aquellos tiempos platónicos, socráticos, pues, ¿no? Aquí se me hace algo chistoso, pues, lo que comentas, porque como que ahorita el gran problema es de que todos los problemas humanos se están, ¿cómo se llama? Manejando, pues, desde un enfoque materialista, pues, ¿no? Desde el cuerpo. ¿Cómo se llama? Ese podría ser uno de los grandes problemas ideológicos que veo que estamos teniendo ahorita. ¿Te sientes mal? Pues es que a lo mejor no te has comprado esto que te hace sentir bien, ¿no? Por un lado. Y cuando hablamos del coaching, también se me hace chistoso porque, como dices, es pensamiento mágico, pero una vez más es pensamiento mágico, pero enfocado a las cosas, ¿no? Ay, es que te sientes mal. Pues es que mira, tienes que hacerla así para que te compres esto y tú puedes y dale, pues, ¿no? Y tratamos de subir, ¿cómo se llama? Bueno, más bien bajarnos toda a la materia. Aquí, ¿cómo se llama?
me suena este pequeño esquema. Déjalo hago más, digo, para explicar un poquito a la gente, sobre la relación del alma con el cuerpo de Platón, pues, ¿no? Aquí podemos ver cómo está el ser humano y ya, bueno, Platón ya se habla sobre el cuerpo y sobre alma espiritual. El cuerpo, pues, Platón para empezar divide el ser humano, o bueno, no lo divide, nombra que el alma está dividida en tres partes, ¿no? Alma irascible, alma concupiscible, uno está en el pecho, otro está en el vientre, se rige por el valor, por el deseo, una la función, la voluntad y el otro el desear, pues, ¿no? ¿Cómo se llama? Que eso es también con el famoso mito del carro alado, donde uno es un caballo blanco y otro un caballo negro, pues, ¿no? Pero Platón sí hablaba de un alma espiritual que él lo ponía en la cabeza, que era la razón, y que de ahí su función era gobernar y conocer. Es decir, todas las personas éramos microcosmos, por así decirlo, donde nuestro espíritu, la razón, porque por cierto, la razón pues nada más la tiene el ser humano, pues, ¿no? Creo que en el programa pasado hablábamos de cómo es de que en el sistema solar es más abundante los diamantes, o en el universo son más abundantes los diamantes, el oro, el platino, los metales y joyas preciosas, que un árbol, ¿no? Como que un pedazo de pasto, ¿no? ¿Cómo se llama? No hay, y dentro de todo lo orgánico, pues la razón todavía es más escasa porque nada más lo tiene el ser humano, pues, ¿no? Entonces aquí Platón a la razón le daba una cualidad pues superior que pues podríamos llamar ahorita una cualidad divina. Entonces efectivamente ya viendo todo esto que mencionas, pues sí es como que si nos enfocáramos a que todos los problemas del ser humano son el cuerpo, pues, ¿no? No eres feliz, pues también mira, tómate este opioide, este pedazo de materia te va a hacer, ¿cómo se llama? Subir y todos los problemas, ¿cómo se llama? Van a estar resueltos, pues, ¿no? Entonces eso sí se me hace que es una de las cualidades que estamos teniendo ahorita en los problemas, pues, ¿no? Ahora, continuando con lo de Platón, recuerdo que también cuando él está hablando sobre cómo debería ser el estado ideal, por ahí inclusive dice que la gente debería de tener una dieta moderada, basada en verduras y vegetales y cosas así, pues, ¿no? Nosotros ahorita en la posmodernidad diríamos, uy, pero ¿cómo Platón nos va a estar imponiendo hasta la alimentación? ¿Cómo se llama? ¿Qué estado tan totalitario y tan maldito, pues, ¿no? Y le tenemos miedo y le tenemos tirria, pues, ¿no? Este. Y le tenemos tirria. A ver, espérame aquí, no sé qué pasó, pero. eh, pero bueno, le tenemos, ¿cómo se llama? Tirria. Y. Espérame, no sé qué. Está colapsando esta cosa. Bueno, creo que no se mueve. No, se Ah, ya, ya, ya. congeló allá. Ahí Ujú. está. Bueno, ¿cómo se llama? Le tiramos tirria de que es que Platón quiere controlarnos nuestra alimentación y darnos frutita. ¿Cómo puede ser posible? Y una vez más, a ver, pensamos en los términos de hoy. Y bueno, a ver, la Agenda 2030, pues que nos está poniendo de manera, bueno, primero una ideología del veganismo. Digo, primero nos hace sentir que comer carne está mal. Es lo peor, comer carne. Tú estás destruyendo, ¿cómo se llama?, al mundo por comer carne, pues, ¿no? Entonces yo ya digo, ay, comer carne está mal porque los gases de las vacas, el metano, hacen el efecto invernadero y yo estoy destruyendo, ¿cómo se llama?, el mundo. Qué maldito soy, ¿no? Por un lado. Y luego que el veganismo, ¿no? No, es que, ¿cómo se llama? Esto va a estar buenísimo. No, sí, el veganismo voy, ¿no? Y luego ya vemos de que, por ejemplo, Bill Gates que acaba que compró durante la pandemia un montón de tierra, cultivable, y que hay muchos avances en la ingeniería genética de plantas, pues, se plantea hacer plantas, bueno, ya están los transgénicos, pues, ¿no? Pero pues, seguirle con el rollo de los transgénicos y sacar de plantas ciertos elementos que después vayan a impresoras 3D de comida y pues se dé la impresión 3D de comida a base de puro veganismo, pues de puros alimentos veganos y eso es lo que lo que andemos, ¿cómo se llama?, distribuyendo, que me recuerda mucho a la gente si le gustan las películas. A mí me cae gordo hacer referencia a películas, pero pues son mitos modernos, ya ni modo. En uno de los últimos, digo,
las películas es la forma en la que la ideología nos habla, ¿no? Es eso. O sea, las películas, sobre todo ahorita, a mí me gusta analizarlas porque es lo que nos están metiendo a fuerzas, pues, ¿no? Por ejemplo, en Doctor Strange, que están viajando a diferentes universos, por ahí la chava que puede brincar fronteras universales dice, ay, es que casi en todos los universos la comida es gratuita y te la regalan. Está bien chistoso de que la gente, ¿cómo se llama? Haya universos donde la comida se cobre, ¿no? Y nosotros, ay, no, sí, cierto, ¿no? Y ya nos metieron ese, ¿cómo se llama? Esa idea de que, esa idea semilla, de que pues hay universos donde la producción de alimentos es tal que se regala, ¿no? Y bueno, ya cuando te metes poquito ahí a la agenda, ves eso de a la agenda 2030, ves eso de las impresoras 3D. Y bueno, a ver, como dice Platón, ¿no? Aparentemente sí nos van a dar una dieta vegana, que no por eso va a ser nutritiva, pero pues va a ser de comida impresa. Va a haber esto, ahorita por ejemplo que también están de moda los restaurantes fantasma. Para la gente que no sepa, un restaurante fantasma es cuando tienes digo, tienes un restaurante, pero no abierto al público, lo haces en tu casa o ahí en un pequeño lugar sin mesas, sin toda esa infraestructura para atender gente, pero solamente te inscribes a aplicaciones, Rappi, Uber Eats, todo eso, y ahí recibes los pedidos y ya lo mandas, pues, ¿no? Entonces, físicamente no puedes ir a comer a ese restaurante, pero este restaurante prepara comida. Si se juntan estas dos, pues, tecnologías o, ¿cómo se podrá decir? Eh, Ideas empresariales, se esperaría que cuando no tengas nada y seas feliz, la comida esté impresa en una de estas restaurantes fantasma, se imprime la comida con todas estas tintas veganas ¿cómo se llama? De alimentos transgénicos y simplemente te la lleven así en un Uber Eats y ya comas, pues vas a ser feliz porque a lo mejor y también te van a regalar la comida y ya no, ¿cómo se llama? Vamos a ser feliz sin aminoácidos ni proteínas de calidad que tiene la carne y que necesita el cerebro, pues, ¿no? Entonces, a ver, aquí tenemos otra cosa de que ¿por qué será, no? Que lo leemos con Platón y nos da miedo ese comunismo platónico. Ah, pero nos doran la píldora, se dice. ¿Cómo se llama? Haciéndonos creer que comer carne está mal y que ser vegano es de gente nice y ahí sí estamos bien, ¿no? Tenemos esas cualidades. Pues sí, o sea, en uno y otro modelo, o sea, algo importante es que hay que considerar que poco a poco, por ejemplo, nuestra realidad, sí, actual, se dirige hacia una situación o hacia un escenario, vamos, en donde cada vez tiene menos máscaras y necesita de menos maquillaje para presentarse al público. El modelo platónico abiertamente es, ¿cómo decirlo? Es transparente, ¿sí? Sí, En términos del poder, en términos del control. Pasa siempre eso con los sistemas o las filosofías políticas que plantean un programa como tal. O sea, sí, si uno, por ejemplo, lo observa en el comunismo, sí, en la parte que corresponde, por ejemplo, al socialismo científico, no tanto al utópico como lo llamaron Marx y Engels, pero sí, por ejemplo, si tú ves el sistema de Fourier, de Charles Fourier, ves el sistema de Saint-Simon, ya, por ejemplo, esos sistemas sí te están planteando de un tipo de organización que a mucha gente, por ejemplo, en el caso de Fourier, de Charles Fourier, pues hablaban de que los falansterios eran como tipos de campos de concentración, ¿no? O campos de trabajo. Eh, pero pasa siempre eso con los sistemas. No se diga ya, por ejemplo, en la época del marxismo, ¿sí? Cuando tenemos abiertamente ya un programa en el manifiesto del Partido Comunista o, por ejemplo, en el programa de Gotha, pues es lo mismo. Lo mismo pasó en su momento con Lenin, pero no solamente en los soviéticos o en el socialismo marxista, como quieran llamarle. También pasó lo mismo con los fascistas. O sea, los fascistas abiertamente, o sea, no le tenían miedo al poder. Creo que fueron los más transparentes todavía en sí. ese sentido.
Y como movimiento que pues muchos arguyen que surgió desde la izquierda para incrustarse en la derecha o en el conservadurismo, el fascismo pues básicamente plantea un programa claro, ¿no? O sea, un programa en tanto que tiene una visión calcada precisamente de un orden jerárquico, sí, todavía más transparente, como lo menciono, que el comunismo marxista como tal. Y también te hablan precisamente de un orden social derivado de ese orden jerárquico, que podemos llamarle una cosmovisión, ¿no? Como tal. O sea, está calcado, de ahí es como si fuera un microcosmos. Sí. Pero ¿qué pasa con el liberalismo? En el liberalismo no pasa eso. O sea, en el liberalismo de entrada hay algo que podemos ver como ilusión, que se llama libertad. Ajá. Sí, y en el liberalismo básicamente se oculta toda esa parte del orden sociopolítico, del orden económico, y lo presentan básicamente como una situación aleatoria, como una situación casual, ¿sí? En donde pues los diferentes tipos de ordenamientos se van a dar de manera gradual, no determinados, y por ejemplo van a depender de un solo individuo, sino de una colectividad. O sea, empiezan con un conjunto de mitos bastante extraños que quizás a mucha juventud o a muchas personas, ¿sí? En su adolescencia, en sus primeros años de juventud, pues le hacen sentido, ¿no? Porque es bastante utópico, bastante romántico. Pero ya cuando entras en edad en donde tienes responsabilidades, pues sabes, o sea, que el dinero no se manda solo y que las economías tampoco se organizan solas. Eso es muy concreto. Ahora, con Platón, pues el sistema platónico es duro, claro que tiene que serlo. O sea, el último fin del platonismo es básicamente el bien, y el medio para alcanzar ese bien es el orden social, no es otro. ¿Sí? Y ese orden social, lo expone Platón claramente en la República, tiene que estar comandado por reyes filósofos, ya sea en forma monárquica o en forma aristocrática, pero tiene que ser comandado por ellos. Y hablan básicamente de un bien, de la virtud, de la justicia. De una u otra manera, no parece extraño, sí, que para que las personas pudieran alcanzar, sí, esa cualidad de rey filósofo, independientemente si su función social era ser pues un pastor, sí, o era ser un artesano. eh, Platón habla mucho de eso, ¿no? En términos alegóricos, pero el punto es de que pues el físico importa, ¿no? Y hay que darle a la mente, hay que darle a la nous, básicamente esa alimentación, esa gimnasia necesaria para que desarrolle su potencial. Por eso es que habla de una dieta. Sí, o sea, es claro en términos de poder que Platón no se anda por las ramas, sí, fue una persona bastante concreta en ese sentido, y te habló también básicamente de un imperativo social que habría que seguir para llegar a ese propósito, a ese objetivo último, ¿no? A mí no me parece extraño, a muchas personas sí, les parece chocante, pero bueno, creo que aquí también tiene que ver mucho el nivel de madurez política que tiene la persona, de madurez mental también, ¿sí? Y qué tan conscientes son de su entorno o no. Eso es muy importante, pero en lo personal yo no lo considero mal. Creo, o sea, en todo caso, que muchos de los rubros actuales que son básicamente una anarquía en términos de decisiones de mercado, de asociaciones colusivas, de cárteles, en donde tienes un montón de empresas que hacen lo que quieren, véase por ejemplo el sector alimentario o el sector farmacéutico. Si los estados los regularan, sí, a base, o sea, pues, de coacción política o económica, pues otra cosa sería, digo, creo que en términos de una sociedad planetaria, no global, planetaria, ¿sí? Y con visos, por ejemplo, a expandirnos al cosmos y generar básicamente una infraestructura espacial, pues pensemos en términos de que muchas de nuestras necesidades tendrían que estar cubiertas, o sea, no para nada más realizarnos como en esa pirámide de Maslow, Sí. sino para aspirar a algo más. O sea, es algo que yo considero categórico para todos en este momento. Pienso en ello, o sea, ok, muchas veces yo me he mostrado antagónico del ingreso básico universal.
pero pues es que también depende quién lo aplique, ¿sí? Y cómo vas a desacoplar el trabajo de la riqueza, eso es muy importante. Entonces, sí, o sea, yo considero que en este momento hay muchos rubros de trabajos, en tanto trabajos que son servicios o que impliquen casi una servidumbre, por ejemplo, todas las personas que se dedican a servicios de aseo, a servicios de mantenimiento que ganan muy poco y que tienen condiciones muy precarias de trabajo también, todos ellos podrían transitar hacia una mejor situación si sí exactamente tuvieran un ingreso básico para poderse ocupar en cuestiones distintas. O sea, hablando, por ejemplo, un tanto de lo que a lo mejor Bernatsky en su momento hablaba de la núsfera, ¿no? O de la nosfera. O sea, si vamos a transitar hacia un orden superior de organización sociopolítica, de organización económica, necesitamos cubrir necesidades elementales. Bueno, creo que ahí no habría problema, pero hay que ver cuál es la naturaleza de la industria alimentaria. Y la naturaleza de esa industria es que es una industria que explota especies, que produce basura, que utiliza basura como insumos, ¿sí? Y que dañan la salud de las personas. Bajo esa perspectiva, ¿convendría un comunismo platónico? Sí, siempre y cuando nos acercara al bien, ¿no? O sea, Sí. creo que tendría que haber no una mano invisible, sino una mano potente, una mano contundente, sí, soberana, que regulara toda esa anarquía que tienen todas estas industrias o empresas oligárquicas, monopólicas, abiertamente, y poner orden sobre el asunto, o sea, para pasar a un orden superior de organización social. Pero ojo, esto tiene que ver con fines, o sea, no es un fin en sí mismo. También por eso a veces las personas no alcanzan a dimensionar el objetivo o el alcance que tiene esto, ¿no? O sea, sino que solamente se quedan pensando en que van a coartar sus libertades. ¿Por qué? Pues porque ya no van a poder tragar jamón, sí, de ese que sabe a soya y que es una porquería de conservadores. Sí. Pero bueno, paradójico. Ajá, sí, aquí cómo se llama, me suena bastante. Ahorita dijiste algo de... Sí, pues de la industria, pues, bueno, entre mano invisible y la industria de los alimentos. Sí, sí, como es de que la mano invisible, pues la verdad, sí debería de ser visible. Este, como dices, contundente. Pues bueno, también, como mencionas con la alimentación. Todos estamos, bueno, México, por ejemplo, tiene problema de diabetes y hipertensión. Y pues a ver qué sucede primero, ¿no? De que se mueran, la gente o que el Estado se regule solo, pues, ¿no? Hay dos cosas de lo que mencionaste que me resuenan, pues, ¿no? Por un lado, cómo es de que el liberalismo efectivamente se comporta al final con poder. Es una mano contundente también, pero invisible, escondida. Se, ma- se- Todo el tiempo nos está diciendo de que no, es que aquí no existe, aquí todos somos libres, pues, ¿no? Esta hipocresía, ¿no? Que tenemos pues en el liberalismo, como mencionas, el comunismo o el fascismo, bueno, pues, al menos te lo decían en la cara, ¿no? Pues la verdad es de que no te dedicas a lo que tú quieras, pues te dedicas a lo que el sistema va a ponerte y pues ni modo, sobrevive. Mucha gente A si le lo que preguntas necesita, ¿Eh? a lo que necesita a lo que necesita el sistema, finalmente. Ajá, ¿no? Y acá no, no, es que acá no sucede eso, acá somos libres. Y pues la verdad es de que la gente muy pocas veces termina trabajando exactamente en lo que le gustaría, pues, ¿no? Pero pues como nos contaron la libertad, entonces ya nos dijeron de que, ay, es que bueno, yo me dedico a esto porque me da dinero y el dinero me autorrealiza, dice, ¿no? ¿Cómo se llama? Pero otra de las cosas chistosas que se me hacen de entre el liberalismo y el comunismo platónico es de, por ejemplo, también en el liberalismo, pues supuestamente es que el presidente de la república me oprime, ¿no? Y ven como que si el presidente es una figura opresora. Pero bueno, uno piensa, pero a ver, en el liberalismo y en las empresas donde el trabajador vive, pues no hay presidentes y no hay reglas. Y pues lo que también mencionamos en otro programa, pues no, pues ahí también está el presidente o el jefe del negocio, que pues ahí es una dictadura, no lo vas a votar, él te puede sacar cuando quiera y pues también le tienes que obedecer. Recuerdo en un trabajo donde inclusive a las personas pues, bueno, por un momento le decían, ustedes se toman su hora de comida, ya después era de que, pues no, tú comes a la una,
que era bien temprano para las personas, donde el que comía más temprano decía, no manches, yo a esa hora ni tengo hambre, ¿no? Cosa porque acabo de desayunar. Bueno, le ponía esto y a esta hora vas, ¿cómo se llama? Al baño y tú comes a la siguiente hora. Y hasta imponía el jefe, ¿cómo se llama? El horario de comida. Claro, todos tenemos un horario de comida, pero él era totalmente fuera de la naturaleza, pues. Y no, pero es que eso es bueno, porque es dentro de una empresa y si no te gusta, pues vete y salte a otra empresa y dices, bueno, a ver, no funciona así, pues, ¿no? Digo, y como te digo, hay dictaduras, pues, ¿no? Una empresa que al final viene siendo ¿qué será? Una microtribu, pues también tiene ahí a un presidente, a un CEO, que chistoso, ¿no? Ahorita puede meterse uno a LinkedIn y ver que todos, es que yo soy CEO, ¿no? Yo soy CEO de mi empresa, claro, pues eres un autoempleado, a ver, bájate de tu nube, ¿no? Pero ya te pones un CEO como si realmente fuera eso un título nobiliario de rey filósofo, pues, ¿no? Y dices, a ver, joven, ¿no? Digo, a ver, estamos haciendo pues lo mismo, pero mal, ¿no? Pero ¿por qué mal? Porque efectivamente, como mencionabas, el Estado justo en Platón estaba enfocado hacia el bien. Ahorita pues está enfocado al capital, pues, ¿no? Porque pues una vez más creemos que el capital es un Cristo redentor que va a bajar. Porque mañana va a venir el Cristo del capital y mañana voy a ser rico. Y cuando tenga el capital, cuando tenga el dinero, todas ¿cómo se llama? Mis males se habrán acabado, ¿no? Si me duele algo, tendré dinero para el doctor. Si tengo un vacío existencial, tendré dinero para comprarme algo o para irme de vacaciones o algo, ¿no? El Cristo, ¿cómo se llama? Es el capital. Aquí tenemos la idea del Estado justo, que como mencionabas, pues la finalidad era la justicia o la armonía, pues, ¿no? Y como mencionabas acá, sí, los gobernantes, pues son dichos con transparencia, ¿no? No es una supuesta mano invisible, sino, a ver, la mano invisible es de esta persona, pero está ahí, igual y no porque ya sabemos que Platón no era muy afín a la democracia, sino que él hablaba de la sabiduría, y es que estoy aquí porque soy el mejor para gobernar porque sí sé gobernar. ¿Cómo se llama? Y esa era su función. Acá, por ejemplo, ahorita que estabas mencionando sobre la gimnasia y todo eso, que es otra de las cosas que le tienen miedo, ¿cómo se llama? A Platón, es sobre el programa educativo, pues, ¿no? Que tenía Platón. Eh, por ejemplo, aquí a todos nos suena que los niños son apartados de sus familias, ¿no? Y la educación depende del Estado. No, hombre, qué miedo. ¿Cómo que los niños van a ser apartados de familia? Miedísimo. Claro, pero a ver, déjame dejar a mi niño, porque decía Platón, ¿no? Se apartaba y hasta se le daba a otra mujer para que, hasta que lo amamantara, ¿cómo se llama? A otra mujer y lo educaba, ¿no? Uy, terror, yo tengo eso mucho miedo, ¿no? Claro, pero ¿cómo se llama? Dejo a mi niño en la, ¿cómo se llama? En la guardería, que por cierto, la guardería va a ser del Estado porque la verdad es que no tengo dinero para dejarlo en un buen, ¿cómo se llama? En un buen colegio, que por cierto, también buenos colegios luego también resultan ser internados, ¿no? ¿Cómo se llama? Y esa idea de que otra mujer lo amamante, bueno, hoy ya no es otra mujer, ahora es pues tal cual el biberón con la leche de supermarca carísima, eso es lo que ahora está amamantando a los niños. Entonces, en ese aspecto, pues, digo, bueno, pues ya estamos, ya los niños ya están apartados de sus familias, ¿de qué están hablando, no? La mamá y el papá tienen trabajos, se van, o bien no tienen hijos porque no lo pueden, ¿cómo se llama? Mantener, y eso está peor, o bien terminan, ¿cómo se llama? Ya arrumbándolo ¿cómo se llama? En una guardería, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama? Aquí tenemos un programa educativo. También aquí hablaba del proceso selectivo para conocer la naturaleza de cada persona, que creo que son las escuelas Waldorf o algo así que son carísimas. Ahí sí se dedican a eso. Ahí sí les enseñan música, ¿cómo se llama? Desde niños. Tienen también algo muy platónico esas escuelas. Son carísimas. Bueno, es que ahí sí. Como ahí sí me lo da una escuela privada, no, es que ahí sí está bien. Suena totalmente platónico, pero es que no es platónico porque aquí está dentro del liberalismo y me cobran muchísimo. Creo que aquí en Guadalajara estaban como en 15,000 pesos el mes o algo así, ¿no? Y bueno, la abolición de la propiedad privada para gobernantes y guardianes que también luego le tienen miedo.
Platón pues hablaba por ahí de que inclusive las casas tenían que ser comunales, pues, ¿no? Uy, qué miedo, miedísimo, que cómo no va a tener casa, ¿no? Platón está loco. Ah, bueno, claro, como ahorita todos tenemos casa porque están baratísimas y no hay una burbuja especulativa y no hay muchísima gente viviendo con roomies, que básicamente viene siendo exactamente lo que dice Platón. No, es que ahí está bien porque fui libre para hacerlo, ¿no? Libre entre comillas, porque a ver, si le preguntas a la gente, claro que le gustaría tener su propia casa, ¿no? Pero no podemos. Pero ahí sí lo sentimos como, que una vez más este liberalismo nos sabe manipular, o no sé cómo se llame, para creer que nosotros lo elegimos, pues, ¿no? Entonces es un platonismo invisible, mal hecho, porque va enfocado, ¿cómo se llama?, hacia la materia, hacia el capitalismo y no hacia la idea del bien, pues, ¿no? A ver, aquí tenemos que hacer un programa educativo, gimnasia y música. ¿Sabes a qué se referían exactamente con gimnasia? Música, sabemos de que los pitagóricos, bueno, todo esto de gimnasia y música, sabemos que gimnasia era para educar al cuerpo y la música para educar al alma. Sabemos que los pitagóricos veían en la música la medicina o el alimento del alma. Ellos era terapéutico, ¿cómo se llama? Escuchar música. Platón hablaba de que la música estaba permitida cuando fuera que motivara el valor en las personas o que apaciguara, ¿cómo se llama?, al espíritu. Y prohibía un tanto la música de fiesta y todo ese rollo, pues, ¿no? Pues porque lo veía que era un desmadre. Ahora, claro que tenemos muchísimo reggaetón para perrearle, porque perrear está, ¿cómo se llama? Hoy está, es un progreso enorme, digo, hemos ido a Marte gracias al perreo, supongo. Pero ¿cómo se llama? Por ahí estábamos hablando, que claro, las clases sociales altas, pues no le perrean, ¿cómo se llama? Lo ven como algo vulgar, pues. Pero bueno, a la prole de abajo, pues ellos sí les dan reggaetón, ¿no? Acá, ¿qué podemos hablar de gimnasia y música? Bueno, en primer lugar, la gimnasia es algo que no tiene, pues o sea, sí tiene la relación básicamente con las disciplinas actuales, por ejemplo, pues sobre todo las olímpicas, ¿no? O sea, que se enfocan, por ejemplo, en cierto tipo de danzas, en cierto tipo de rutinas en aparatos, etcétera. Pero la gimnasia básicamente estaba destinada, sí, a lo que era, por un lado, el envejecimiento del cuerpo, pero hay que recordar la sepsis, o sí, la acepción que tiene la palabra belleza, sí, en la filosofía platónica. En la filosofía platónica, la belleza es básicamente la forma en que la verdad, sí, se manifiesta a través del cuerpo, de la materia. Sí, entonces una persona bella era aquella que reflejaba el ideal platónico, sí, en tanto, pues, ideal, forma espiritual, ¿no? Mental. Entonces eso sí es muy importante entender. La gimnasia básicamente se desprendía de un conjunto de prácticas que en aquel entonces se llevaban a cabo, en las cuales los alumnos, o los pupilos realizaban cierto tipo de ejercicios desnudos. Y esto era muy común, por ejemplo, en disciplinas como el pancratio o el pancracio, que era una especie de lucha, ¿sí? Muy similar a lo que eventualmente se conocería también como la lucha olímpica o la lucha grecorromana. Sí, ahí obviamente los contendientes o los deportistas luchaban desnudos, y de manera genérica se consideraba que la gimnasia era un conjunto de disciplinas muy parecidas a lo ascético, pero sin caer en la disciplina estoica, o sea, en la privación de lo físico. Sí había básicamente un enfoque hacia lo físico que no castigaba al cuerpo como si fuese algo pecaminoso, como algo sucio, sino más bien era el engrandecerlo a partir, pues, de este ideal platónico. Entonces, no solamente nos estamos refiriendo a un conjunto de prácticas muy concretas, pues estamos hablando, por ejemplo, de disciplinas que han sido, por ejemplo, transmitidas hasta en la actualidad, ¿sí?
la misma danza, las mismas carreras, por ejemplo, lo que tiene que ver con, con la lucha también, con la lucha o combate cuerpo a cuerpo, había diferentes disciplinas, pero lo importante es que requería un régimen y dentro de ese régimen estaba básicamente todo lo relacionado con la alimentación y sobre todo la moral. La gimnasia abarcaba la parte moral del individuo y la música era la parte intelectual. Si trabajaba la primera, se podría decir, las primeras etapas de esa educación del intelecto. ¿A partir de qué? A partir precisamente del aprendizaje de cierto tipo. En primer lugar, o sea, hay que recordar que todos los modos griegos en la música pues, Sí, descienden de la época. sí, claro. Y también, pues, obviamente, existían pues un conjunto de instrumentos que se enseñaban, sí, muy precisamente en oposición a la música que se consideraba no tradicional, sino más bien popular y que por lo general se ejecutaba en fiestas y en muchos rituales también. Por ejemplo, hay que recordar que Platón era completamente contrario sí, a los dionisíacos y que repudiaba, por ejemplo, el culto a Dionisos. Entonces, en ese sentido, bueno, por ahí más o menos podemos empezar a entender que en todo caso, la música hay que recordarlo, es la geometría y sigue siendo la geometría del sonido. Eso es lo importante en la música. Entonces, estamos hablando de una teoría metafísica, sí, y matemática altamente sugestiva, que es exactamente lo mismo que nos comunica Pitágoras también. Las relaciones matemáticas o las relaciones geométricas que existían en el sonido, su aprendizaje, su disposición a través del tiempo, de la melodía, era muy común todo esto. Y lo podemos observar eso precisamente en los modos griegos que se comunicaron. Algo importante, y creo que también todavía hay muchas escuelas, conservatorios en todo el mundo que tienen este enfoque, sobre todo las escuelas alemanas, las escuelas rusas, que ven a la música o la consideran no como una especie de entretenimiento. De hecho, actualmente hay una pianista muy famosa llamada Valentina Lisitsa, que es es una pianista de origen ucraniano, muy afín, por ejemplo, al pensamiento de Putin, ¿sí? Y vive, pues bueno, ha migrado mucho tiempo, no sé actualmente cuál sea su situación dado el conflicto en Ucrania, pero hasta donde yo sé, o sea, ella siempre fue una persona pues, muy crítica de Occidente y de hecho veía, sí, con cierto desdén la forma en que se enseñaba música en Occidente, porque ella planteaba que pues todo el pensamiento del conservatorio en San Petersburgo o en Moscú estaba orientado más que nada a que la música sirviera como una forma de experiencia del alma, de experiencia espiritual, no de entretenimiento físico sensorial, muy distinto. Entonces ella habla mucho, por ejemplo, es una youtuber muy famosa, le gusta mucho grabar obras de Beethoven, de Franz Liszt, etcétera, de Rachmaninoff, sí es una de las exponentes más interesantes, ¿no? De las obras de los conciertos para piano de Rachmaninoff. Y algo que me llama mucho la atención pues, es que precisamente ella tiene ese enfoque. ¿El enfoque de qué? De que la música es la forma en la que el alma tiene una experiencia en el mundo y es una vivencia como tal, no es un entretenimiento, no tiene que estar destinado a eso. Creo que desde el punto de vista moral esto sigue mucho lo que fue esa primera etapa o lo que debió de haber constituido esa primera etapa en la educación de la Academia de Atenas. Sí, ¿cómo se llama? Sí, y bueno, eso es algo pues de que vemos mucho en la actualidad donde las artes, en vez de, o sea, las artes era para contemplar la belleza y que la belleza era cierto orden, inclusive hasta matemático, por ejemplo, porque pues a ver, un cuadro tenía mucho que ver con la divina proporción y todas estas ideas pues de un orden cósmico inteligible. Y todas las artes y la belleza actualmente se movieron de una vez más a la materia y a causar en la materia cierto placer y se ha transformado entonces en entretenimiento, ¿no? Y una vez más también
pues por ejemplo, podemos estar hablando de la antigua Grecia como mucha gente puede decir, no, es que todos esos antiguos griegos eran, pues no estaban tan avanzados como nosotros en la posmodernidad, ¿no? Tenían ellos sus mitos y eso es como se llama de gente salvaje. Y claro, no te lo dé Marvel como mil veces, la película mil veces es el mito del héroe, pues griego, porque ahí sí está bien, no, es que ahí sí está, como se llama, avanzado y es progreso, pues, ¿no? Entonces sí se me haría importante que la gente pues tomara en cuenta de cómo es de que ahorita ahorita que habla sobre la función de la música y cómo ahorita todo se ha reducido a entretenimiento, pues, ¿no? Y que la gente pues esté entretenida, esté ahí, pues no, muchas veces no contemplando la belleza o se pueden hacer con la estética y todo eso para entretenerte más, pero a ver, te tienen entretenido, pues, ¿no? Y sería cuestión de volver a retomar todas bueno, estos conceptos pues, para que ayuden al alma, pues, ¿no? Ahora, por ejemplo, otra de las cosas que se rechaza mucho sobre el comunismo o el comunismo platónico y el comunismo en general es el concepto de abolición de la propiedad privada, pues, ¿no? Uy, no, es que inmediatamente la gente ya dice, eso está mal, ¿no? Como ya los mencionaba, Platón, ¿cómo se llama? Dividía las clases, pues, en los trabajadores, guardianes y filósofos, pues, ¿no? Estamos viendo que los trabajadores tienen miedo ahorita de que cómo se va a meter la gente a mi casa y actualmente eh, viven en cuartos con desconocidos también, pagando rentas por un cuarto, pagan lo que hace 20 años se pagaba por una casa, ¿no? De renta. Estamos viviendo exactamente lo que decía Platón, pero mal, ¿no? No tienen casa, ahorita no tenemos casa los millennials, pero se cuenta mal esta versión de la abolición de la propiedad privada, ¿no? Porque Platón lo manejaba que esto era para los gobernantes y los guardianes. Acá tenemos ¿cómo se llama? En otra diapositiva, hay que ver que los productores, pues que vendría siendo como un tipo de clase trabajadora, que ellos necesitaban tener la templanza que era saber medir cuándo darle a los apetitos del cuerpo lo que merecen y cuándo no. Porque, por ejemplo, ahorita que habla sobre educación, para un platónico no vería bien que porque tengas el dinero le digas que sí a todo lo que quiere el cuerpo, pues, ¿no? Un platónico diría, a ver, aun si fueras el hombre más rico del mundo, Dios, eso se lo habla a los postmodernos, que diga sí a todo lo que me diga cómo se llama el cuerpo, eso estaría mal porque, pues, a ver, no estarías muy, ¿cómo se llama? Muy lejos de un animal, ¿no? ¿Cómo se llama? Es como que, a ver, modérate, eso es bueno, eso, ¿cómo se llama? Si te va a hacer bien, no es nada más decir sí a todo el consumo, échale, ¿no? Entonces, eso, ¿cómo se llama? Decía Platón que era la virtud que tenía que desarrollar los productores, pues, ¿no? Una templanza del alma racional, ver cuál de los dos caballos le va a hacer, ¿cómo se llama? Caso. Y la función era producir. Aquí lo chistoso para Platón era de que las riquezas estaban prohibidas, pero para los guardianes y para los gobernantes. Las riquezas sí estaban hechas para los, digo, sí estaban vistas bien para los productores hasta cierta medida. Porque, a ver, digo, a mí no se me hace muy difícil de pensar que pues actualmente el hombre más rico del mundo tiene 200.000 millones de dólares. O sea, a ver, tampoco, ¿no? Transforma eso en pollos, por así decirlo, ¿no? A mí sí se me hace que como sociedad estamos bastante enfermos y bastante mal, que vivamos en una sociedad con muchos pobres y que todavía hay mucha hambre y que haya una persona con 200.000 millones de pollos y no le dé un pollito a alguien porque pues, está mal, porque eso es comunismo, y que todavía le aplaudamos, ¿no? Mira, está amasando pollos, hay un montón de hambre, qué padre, es que es un genio, ¿no? Ahí sí yo diría que sí estaría bien poner ciertos límites donde, a ver, no tener casa, no tener para comer, eso está mal, o sea, la riqueza, que no haya riqueza está mal, pero sí hay que ver digo, a ver, ni modo que con 1.000 millones de dólares no le ajuste para vivir, ¿no? Este, sí creo que como sociedad deberíamos de tener cierta medida, todo está bien con medida, pero aquí Platón, las riquezas o los placeres del cuerpo, como mencionas,
estaba bien en cierta medida, no era... ¿cómo eran esos filósofos helénicos que decían que nada de eso estaba bien, que los mencionaste? Los estoicos. Ajá, los estoicos, pues, porque también con otra. Ahorita el estoicismo se está poniendo de moda. Yo lo he visto mucho, pero en los medios de comunicación. Que aquí me suena más a un rollo de que, mijo, pues mira, no tienes casa, no tienes un buen sueldo, pues estás valiendo madre económicamente, pero mira, te doy este software para que lo aceptes y digas, si es cierto, no tengo nada, soy un pobre miserable, pero lo voy a aceptar y lo voy a llamar vida minimalista porque pobreza se oye muy mal, ¿no? Y voy a empezar a cuestionar el sistema, pues, ¿no? Entonces hay que tener cuidado de que esa medida no sea que ya aceptes la miseria y la pobreza, pues, ¿no? Y que digas, a ver, espérate, pues mínimo, oye, eso de andar pagando renta, ¿cómo se llama? Pues está cabrón, pues, ¿no? Hablamos de cómo es que por ejemplo, en Grecia existía la esclavitud y podemos decir, ah, hombre, es que estaba malísima. A mí el liberalismo me ha dicho que los esclavos están mal. Pues bueno, pero mínimo los esclavos no tenían que pagar renta porque ya vivían ahí con, ¿cómo se llama? Pues con los amos, pues, ¿no? Mínimo no existía eso del desempleo, ¿no? En aquellos tiempos, pues a ver, no tiene nada, pues te agarraban de esclavo y ahí te podían hacer algo, pues, ¿no? A un fenómeno que ahorita sí existe, donde ahorita sí hay gente, pues, que sobra. Antes, pues, a ver, güey, pues ponte a hacer algo, ¿no? Entonces, esos son, ¿cómo se llama? Lo de la abolición de la propiedad privada, algo que se malentiende tanto con Platón, digo, ya lo estamos viendo que pues si eres, ¿cómo se llama? Clase trabajadora, pues sí podías tener tus cosas, pero si quieres ser gobernante o ya gente de arriba, ahí sí no. Y por otro lado en el comunismo, que hablamos que lo que no se puede la propiedad privada de los medios de producción. Pero a ver, aquí igual y ya explica más. A ver, ahora te paso a ti la palabra. Solamente referido al último punto, ¿verdad? Me comentabas. O lo que sea, de la propiedad privada, la abolición de propiedad privada, tanto en Platón como en los comunismos. No, y también en el liberalismo. O sea, Ajá. algo que desde hace rato quería anotar y Ajá, que es muy eso está, importante. sí, sí está interesante. ¿Cómo es de que en el liberalismo sí hay abolición de propiedad privada, ¿no? Pero Sí, porque no lo por puedes supuesto. comprar, mijo. O sea, vete al diablo, No eres... tanto, sí, pero no tanto. O A ver, sea, a es ver. que, bueno, hay que comprender un rasgo esencial del liberalismo y Ajá. esto, pues a nuestra audiencia le va a interesar. Ey. La cuestión con el liberalismo es que el liberalismo, como el comunismo, como el fascismo, y siguiendo a Dugin, que básicamente hace una lectura bastante completa Ajá. y profunda, el liberalismo es un sistema, ¿sí?, que surge en la modernidad. Y la Ajá. modernidad tiene una característica muy importante. En primer lugar, la modernidad básicamente lleva a cabo toda una reestructura, todo un rediseño del hombre. Pero no nada más del hombre, sino del hombre y su relación con la naturaleza, con la sociedad y con Dios, o con un principio supremo, ¿sí? Llámenle como quieran. Entonces, la modernidad comienza a cuajar. Si la modernidad en sí mismo, digamos, es como un arquetipo, vamos, ¿sí? O sea, no es algo que cuaje, no es algo que ande por allí vagando, tocando puertas. La modernidad se va a manifestar o se va a proyectar eventualmente en un conjunto de estructuras o de proyectos que podemos llamar sociopolíticos y que van a tener una filosofía de cabecera, así de sencillo. Entonces, estos sistemas, todos ellos comparten un rasgo común que no es tan entendible para la mayoría de la gente. Y hay que entenderlo también o contextualizarlo, ¿no? En una perspectiva histórica. Para empezar, la modernidad surge en un momento, ¿sí?, clave, en un momento culmen, en el que Occidente, o lo que podríamos llamar la cultura europea, que básicamente sale de la Edad Media y que lleva consigo pues los elementos del cristianismo y los elementos de la cultura clásica y del paganismo de los pueblos europeos, tiene su momento culmen en el que podemos decir que empieza a mundializarse, ¿sale? O sea, eso hay que entenderlo. ¿Y qué es esa mundialización? Se llama descubrimiento de América, circunnavegación de África y del subcontinente indio, hasta llegar a China.
Eso es, o sea, es una expansión hacia la totalidad del pensamiento europeo, así lo podemos poner, u occidental eventualmente. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que durante los próximos 500 años siguientes, pues el sistema iba a empezar a cerrarse completamente. ¿A qué me refiero con cerrarse? Que básicamente el sistema iba a constituir un todo en sí mismo, un todo definido en términos, por ejemplo, de centros industriales, ya no iba a ser el campo como en la época del feudalismo, en la Edad Media. Iba a llevar consigo, por ejemplo, pues la primacía de la ciudad sobre el campo, como lo mencioné, de la industria sobre la agricultura, y eventualmente el desarrollo de grandes zonas metropolitanas que iban a sobreponerse, sí, no solo a las zonas industriales, sino que iban a generar en algún momento pues economías de servicios, economías del conocimiento, como lo conocemos en la actualidad. Ahora, ¿cuál es el punto con esto? El punto es que seguimos habitando un espacio geográfico único, que es el planeta Tierra. O sea, aquí el sistema se cerró, no hay más. Ajá, las condiciones son las mismas, pues materiales, por así verlo. Pues se transformaron, sí, pero Ajá, tienes límites espaciales concretos, ¿no? O sea, ajá, fuera de la atmósfera, pues no hay nada, sí, o sea, y hazle como quieras. ajá. Sí, entonces la cuestión es de que pues eso implicó en algún momento que los mercados empezaban a saturarse y bueno, para no entrar en términos como más técnicos y pragmáticos, quiero ir al punto del liberalismo y por qué el liberalismo es igual, sí, que el comunismo y el fascismo, y en qué es igual. Es igual en que estos sistemas, sí, y esto, ojo, que lo entienda bien la audiencia, el liberalismo también es un sistema totalitario, Sí, es absolutamente. totalitarista. ¿Por qué es totalitarista? Porque en primer lugar aspira, sí, a una condición universalista, pero no solamente a una condición universalista, porque eso pues también lo fue el cristianismo, pero Sí, el cristianismo lo fue en el pensamiento, en el espíritu. Sí, a punta de hierro, si tú quieres, ajá. y que eso con el tiempo fraguó lo que es la sociedad moderna. Pero el punto, sí, es que la diferencia que tiene efectivamente la modernidad y específicamente el liberalismo como una forma de esa modernidad, es que el liberalismo, como el comunismo, como el fascismo, en uno, en mayor, en menor grado, pero todos lo hacen, son teorías materialistas, son esquemas materialistas de pensamiento. O sea, que todo lo que tiene que ver básicamente con el dominio de la realidad, con el cambio, tiene que ver con la materia. Lo explican a partir de la materia. Sí, no importa cuánto los comunistas en su momento se hayan dedicado a denostar al liberalismo como idealista y lo que fuera, pruebas sobran. Sí, el liberalismo se encargó de industrializar a todo el planeta, sí, mucho antes que el comunismo. Sí, creó la gran propiedad industrial, creó los mercados financieros. Los tres son sistemas meramente materialistas. Ahora, ¿por qué totalitaristas? Porque aspiran a estandarizar toda la biosfera y todas las formas de producción, todas las formas de relación social. Lo estandarizan. Los tres lo hicieron. No importa que el fascismo haya planteado la cuestión de la tradición, no, pues tienen al Tercer Reich, o sea, a ver, ¿qué parte de la ideología o del arianismo racial no han entendido? Es homogeneización, es estandarización. La modernidad es la zona, sí, es el espacio temporal de la estandarización del ser humano y de su creación. Entonces, el liberalismo, ¿por qué es igual o por qué comparte esos rasgos con los otros dos sistemas que son totalitarios también? Porque en uno u otro sentido aspiran básicamente al control político o al control, vamos, de la materia o de la realidad a través de la política. Y eso va a implicar en algún momento que su gestión económica de la realidad esté llevada a cabo por procesos que pueden ser de centralización o procesos que tienen que ver con un tipo de espontaneidad tipo libre mercado. Pero al final, ¿sí? Al final los recursos bajo un sistema cerrado como en el que vivimos actualmente tienen que gestionarse de manera absoluta. Por eso es que llegamos a este totalitarismo, llegamos al punto, ¿sí? En donde la clase o las clases dominantes
necesitan gestionarlo. ¿Y cómo lo van a gestionar? ¿Con libre mercado? Pues no, utilizan el libre mercado sí, cuando requieren, sí, que el sistema se flexibilice para acumular más capital, pero cuando lo acumularon ya, no van a optar por el libre mercado, porque van a optar por el proteccionismo, por formas de mercantilismo. Y esta es la historia, o sea, que ha tenido el capitalismo y que muchos creen, o sea, que el capitalismo es el todo en la actualidad. No, no es el todo. Sí, pero aspiro a eso. Sí, y ojo, el capitalismo, aunque sea capitalismo del conocimiento, implica centralización. Tenemos en la actualidad qué pasa, por ejemplo, con las industrias de Silicon Valley. ¿Centralizan o no? Pues por supuesto que centralizan. Sí, Todo el Internet está centralizado. claro. Sí, ¿dónde están los servidores? Ujú. O sea, ese es un ejemplo, ¿no? O sea, de cómo finalmente, no importa cuánto el liberalismo venda su imagen de libertad a través del capitalismo, es un sistema que va a terminar imponiendo una dictadura. Y es una dictadura del dinero. O sea, ese es el punto, es la dictadura de la oligarquía o de las oligarquías. Entonces, pues no hay que hacernos ilusiones. O sea, cuando surgen sistemas críticos, o sea, y aquí hay que entenderlo, aunque el fascismo y aunque el comunismo nacieron dentro de la modernidad, ambos sistemas se enfrentaron al liberalismo como un común enemigo y entendieron que la única forma en la que ellos podían, pues no competir, pero sí disolver y derrotar al liberalismo, era realizar un tipo de gestión también totalitarista, pero a su modo. O sea, ahí la cuestión de la violencia no se resuelve con violencia, no, pues están muy equivocados. Y se resuelve, ¿sí? Y prueba de ello es que, por ejemplo, los presupuestos militares de países comunistas o de países ultranacionalistas o fascistas, pues estaba por las nubes, o sea, era algo importante y era una forma en la que ellos podrían desarrollar su paridad en condiciones o de condiciones, sí, de aniquilamiento, de guerra, ¿no? De superioridad técnica. Pero va de eso, o sea, no tiene otra, no hay otra cosa, lo hemos visto, o sea, 70 años en los que, por ejemplo, muchos países subdesarrollados muchas veces optaron por enfoques de izquierda, otros por de derecha, por enfoques de tipo comunista o de tipo más nacionalista, terminó en lo mismo, o sea, no hay otra forma, sí, de observarlo. Sí, de hecho, por ejemplo, en la actualidad lo que acaba de pasar para muchos que hacen llamar neoliberalismo, pero pues que está más vivo que nunca, tiene que ver con eso también. Sí, tiene que ver con un tipo de gestión centralizada, totalitarista. Lo vivimos también en la recién pandemia. Cómo, sí, nada más la Organización Mundial de la Salud arrogó funciones que le correspondían a los estados nacionales, sino también las farmacéuticas. Las farmacéuticas dictaron términos geopolíticos en muchos países. O sea, ¿quieren pruebas? Pues las tienen. Sí, porque pues Si por me, ejemplo, en México de que nos hicieron tomar medidas de países de primer mundo, ¿no? Y si como presidente en México, oye, pero no, porque mi población no aguanta, uy, ¿no? Mediáticamente estaba el ataque, que esa es la forma en la que el liberalismo pues se impone. Digo, hay que ver los mecanismos pues, del liberalismo, como dices, es totalitaria y por decir, quiere conquistar al mundo. Pues en qué sentido, bueno, hay que llamarle globalización. Ah, bueno, eso se oye bien, ¿no? Estamos viendo cómo es de que ahorita ellos, el liberalismo, cuando no hay algo que va con ellos, uy, como que en ese país hay un dictador, ¿no? Porque ellos, cualquier presidente que quiera poner un orden a su país, y que venga el orden desde él y no desde que el mercado se regule solito, porque oye, a ver, estoy viendo que en Monterrey no tienen agua, ¿no? Porque pues todo el agua se la están llevando empresas, déjame poner orden. No, ahí hay totalitarismo. Es que tú eres un estado totalitario, eres Hitler y eres Stalin y no hay libre mercado y vemos cómo acá está la narrativa de Estados Unidos de como que ese país necesita libertad y democracia y pues estamos viendo ahí ese totalitarismo y expansionismo que mencionas, pero muy bien disfrazado. Y la gente cree que que se están liberando países, pues, ¿no? Cuando pues Oye, y ni también disfrazado. O sea, tú, por ejemplo, actualmente puedes ver el conflicto en Ucrania. ajá, Sí, y tienes, sí, a toda la banda de liberales
tildando a Putin de ser nazi o de ser fascista, pero el batallón Azov ni siquiera hace por ser travesti, ¿sí? O sea, no se oculta. ¿Eh? O sea, tienes abiertamente, sí, a una organización nazi, ultranacionalista, que es apoyada por el bloque occidental que se dice liberal. O en otras circunstancias, por ejemplo, también el liberalismo o Occidente, el Occidente liberal, puso a sus propios dictadores. Sí, Pinochet, sí, claro. en el sur de Asia, sí, los tigres asiáticos. ¿Qué pasó, por ejemplo, con Suharto en Indonesia? El dictador, cuando no le sirvió, lo derrocaron. Lo derrocó el Fondo Monetario Internacional, sí, con sanciones, bloqueos económicos. ¿Qué pasa en Singapur también? Sí, te los ponen como modelos de país. Y yendo a condiciones todavía más precarias, ¿qué pasa en Corea del Sur? Donde hay cuotas de trabajo para las personas que tienen que cubrir más de 80 horas laborales por semana. Sí. O sea, Y es el de los países con libertad económica más alta, pues dicen. ¿no? Pregúntale a un libertario y te va a decir que es el primer mundo. Claro. Sí, Y pero ¿cuánta gente no quiere salir de allí? Te sí, digo, ¿en qué condiciones viven? sí. Los distritos, ¿sí? Y las posilgas, ¿sí? Ratoneras, o sea, que ni siquiera son casas, son apartamentos, ¿sí? Con condiciones infrahumanas. Sí, A y ver, este, ¿cómo se llama? También me suena. Ahorita mencionabas algo de Corea. Bueno, sí, pues, de este, ¿cómo se llama? De que ahí sí en Corea del Sur, bueno, mediáticamente, no, es que en Corea del Norte ahí sí que la gente sale. Bueno, es que también las cámaras siempre te van a estar hablando ¿cómo se llama? Te muestran de los países enemigos, pues, por ejemplo, Estados Unidos. Ahí sí ven que salen, pero en los otros países ahí no muestran las cámaras estas personas, pues, ¿no? Saliendo. Algo también sobre el índice de libertad económica que mucho luego lo traen. Vamos a ver ya, maduren. Vean el índice de libertad económica y básicamente en verdecito bonito están los países de la OTAN y en rojo horrible están los países enemigos de la OTAN. Punto. ¿Quieren un mapa de enemigos de Estados Unidos? Vean su supuesto índice de libertad económica que está hecha por una organización también globalista. O sea, vamos, ahí está. Enemigos de Estados Unidos, ahí están en rojo. Aliados, ahí están en verde, ¿no? Entonces, hay las críticas que hay en esos índices son también bastante, ¿cómo se llama?, contundentes, pues de que, por libertad económica, entre comillas. Por ejemplo, fíjate, o sea, mendigo índice estúpido, güey, porque, pues, no, es que no mide ¿cómo se llama? Cuando los ricos se hacen pobres y los pobres se hacen ricos, movilidad social, ¿no? uh-huh. O sea, su índice de libertad económica no mide ahí, ¿cómo le dije? La movilidad. La movilidad social. Entonces, pues, ¿cómo puedes hablar ahí de libertad económica cuando pues no estás viendo que efectivamente los de abajo se están haciendo hacia arriba y los de arriba hacia abajo, ¿no? Digo, pues para mí eso va en primer lugar, ¿no? Si quieres hacer un índice de libertad económica, pues a ver, dime en qué país efectivamente los pobres se hacen ricos y los ricos se hacen pobres, porque un individuo empezó en su garage y terminó venciendo la empresa más grande de su país, ¿no? A ver, empieza por ahí, ¿no? Pero por otro lado, aquí comentábamos sobre la abolición de la propiedad privada en el liberalismo, ¿no? ¿Cómo se llama ahí como por dónde lo ves tú? Pues es sencillo, en el liberalismo la abolición de la propiedad privada viene por dos partes, ¿no? La primera es las posibilidades económicas que las personas pues ya no tienen Sí, para acceder a pues, los medios de vida más importantes, más significativos, como por ejemplo casa o vivienda en un sentido muy amplio, teniendo incluso 3, 4 trabajos, o sea, esa es la realidad material de la mayoría, aun y cuando te digan que no quieren casa. Eso es muy importante. Y es la renuncia también, por ejemplo, que viene pues hacia otros tipos de medios y que, como mencionabas, está muy bien apuntalada con esta ideología que se está promoviendo
pues desde las clases dominantes, ¿sí? Gente como Elon Musk en este momento abiertamente te habla sobre las bondades del estoicismo, y ojo, importante esto, los mismos neoplatónicos ya habían planteado que en una época de decadencia, por lo general surgen dos corrientes de pensamiento, aquella que se regodea, ¿sí? Y que ve como salida a todos los males el placer material o la materia, y aquella corriente que por el contrario lo ve en el dominio férreo del espíritu, en la renuncia a todos los medios, como una manera en la cual puede sobrevivir o puede plantear pues ¿cómo llamarle? Pues este cambio, ¿sí? Esa reivindicación, ya sea personal, social. Pero estas dos corrientes, pues las tuvimos exactamente en Atenas, ¿sí? Con el estoicismo, ¿sí? Y con el hedonismo. Dos formas que actualmente sobreviven. La clase dominante se regodea en el hedonismo. No, O sea, y se toman fotos en Instagram y se está promoviendo eso, por Dios. exactamente, o sea, se promueve, sí, a los pobres los están convenciendo de que vivir con menos está bien. O sea, no dicen que es virtuoso, no, dicen que está bien porque no contaminas, Sí. porque la huella de carbono es menor, sí, porque salvas al planeta, ¿no? Y todo un discurso absurdo, mágico, sí, que incluso hasta parece neopagano, ¿no? Pues con esta visión, sí, de salvar al planeta, a la Pachamama o a estas tonterías, o sea, que no tiene pies ni cabeza ese tipo de cultos. Bueno, pienso que pues en una sociedad tan desarrollada, tan de la mano con el desarrollo científico, tecnológico, volver, sí, a esa forma primitiva de pensamiento es muy peligroso. Pero el punto, o sea, con todo esto es que por un lado yo comentaba, cómo se da esa expropiación, sí, de la propiedad privada o de la propiedad en las personas? Uno es a través, pues, del degradamiento de las condiciones de vida, sencillo. O sea, Sí, degrada. acostumbrarse a lo pobre y ya verlo como normal. Sí, o sea, acostúmbrate a vivir sin nada. O Ajá. sea, poco a poco acostúmbrate a vivir sin nada. Y la otra es a través pues, de la aceptación de esa condición. Y no nada más de la aceptación, de la promoción Sí. que hace de la misma. Y esto tiene absolutamente todo que ver, sí, con el planteamiento liberal de John Stuart Mill, sí, con la libertad de y la libertad para, sí, la liberty y la freedom. La liberty, ¿qué es? Pues obviamente son las condiciones materiales de vida, es lo que te ata. Sí, tiene que ver básicamente con el encarecimiento, la pérdida de poder adquisitivo, la degradación que hay en materia, por ejemplo, de bienes públicos o de propiedad pública, con todo eso. O sea, la gente es más pobre, pues obviamente se va a acostumbrar a demandar menos, ¿no? Incluso esto, desde un punto de vista económico, pues es la destrucción de la demanda efectiva. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con la parte de la freedom, de la libertad para? Bueno, pues es que es el discurso, es la narrativa. Es lo que todos están replicando en este momento, porque para ser sustentable, para ser resiliente, hay que consumir menos, muchachos. Sí, hay que ponerse la camiseta porque el mundo pues va a colapsar, ¿no? No sé cuándo, pero va a colapsar quizás en los próximos 5 años, y quién sabe, porque no le vamos a dejar un futuro a nuestras generaciones, que de hecho esa es la perspectiva de la sustentabilidad. Y yo me pregunto, pues es que ¿a quién le vas a dejar si también se está promoviendo el no tener hijos Ajá. y el poblar menos el mundo? Sí. Sí, aquí, o sea, entonces, Sí, ¿quiénes no van porque a es disfrutar? egoísta. Acuérdate que ya Los hijos ahorita. de la clase dominante, o sea, o los hijos de Sí, los oligarcas son los que ya no van a tener recursos. O sea, sí, qué sí. interesante, o sea, es plantearles esa perspectiva a estas personas, sí, o a los medios, sí, que tratan o que escurren su vulgar propaganda sobre la gente. Entonces, pues ya no es tan sencillo si se mantenga ese discurso. ¿Quieres expropiar a las masas? Convéncelas. O sea, primero empobrécelas y después convéncelas de que la pobreza es virtud. De que está bien y de que está salvando al mundo. O sea, Sí, claro. y eres bueno aparte. O sea, está bien y eres bueno haciéndolo, pues, ¿no? Y Así es. como mencionas también lo de tener hijos, ahorita el discurso es de que es muy egoísta. Es que todo por satisfacer el estúpido deseo egoísta de la gente de querer traer hijos, es que estamos así. O
pues a ver, espérate, pues eso es derecho humano, pues es derecho de vida, pues, ¿no? O sea, una vez más, el universo tiene 100.000 millones de años de luz de tamaño y solamente hay un planeta con vida y ya convencieron a la más estúpida de que eso está mal, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama? Échale ganas, pues, ¿no? Ese, ¿cómo se llama? Por una, ahorita dijiste, ah, sí, y ahorita aquí lo podemos ver con la Agenda 2030 y el metaverso, cómo es de que en la materia vamos a ser todos estoicos, está bien no tener nada, pero vamos a ser felices porque en el metaverso va a estar el hedonismo, ¿no? En el metaverso van a estar ahí los placeres, que esa es la otra cara de la moneda. Soy un miserable de que no tengo propiedad privada de mis medios de producción, pero mira que la serie de Netflix y las alitas están ricas y ya con eso todos mis problemas, ¿cómo se llama?, se han acabado, ¿no? Entonces son esas dos caras de la moneda. El soma, ¿no? Como diría George, Aldous no, Huxley. Aldous Huxley, en un mundo feliz, aquí está tu dopamina, toma tu dopamina, ese es el soma de hoy. Y pues mira, ya eres feliz, ¿qué hubo? Mira, no tienes nada, ¿verdad? Qué bueno que eres estoico, pero mira, también al mismo tiempo eres feliz porque la dopamina ya está y eres hedonista en el metaverso, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama? Esa es otra de las cosas que estamos viendo en un futuro, pues, ¿no? Y que ahí sí, en un comunismo platónico, Platón, ahí lo pone, ¿cómo se llama? En forma, ahí mismo te dice, no, espérate, es que el alma, no, o sea, trucha con eso, no te hagas un animal, adicto a la dopamina, hay que tener ahí educación, que es lo que conocemos la educación del alma, y pues que ahorita es algo que no están, ¿cómo se llama? Eso sí no lo están promoviendo, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama? Eso tenemos. Y bueno, ya tenemos 1 hora 27. No sé si hay algo más del platonismo o del estado terrible que la gente, ¿cómo se llama?, le teme de Platón. ¿Cómo se llama? Creo que en teoría más o menos tomamos buen parte, pues, ¿no? Sí, creo que para un siguiente capítulo podríamos abordar, por ejemplo, el tipo ya de educación o la paidea que ellos seguían, Ajá, en tanto, por ejemplo, el contenido, ¿no? Que sí, por ejemplo, libros como La República sí lo plantean, y observar, por ejemplo, pues cuál es el contenido de la educación actual, sí, sí, a qué aspira, ¿no? El ciudadano promedio. Por allí hablamos también de la educación Waldorf, que es muy importante, y que esa educación también, pues hay que enfatizarlo, pues no es cualquier tipo de educación, no es la Montessori ni nada de eso, ajá, sino que este tipo de escuela, pues básicamente surge de la perspectiva y pues hasta cierto punto de la visión, ¿sí? De un gran ocultista, Rudolf Steiner, sí, que efectivamente, pues bueno, es muy conocido en el ámbito Rosacruz y vale mucho la pena también explicar ese tipo de educación, porque Steiner hasta cierto punto quiere reivindicar mucho lo que es el ideal clásico. ajá, Entonces, lo hace de la mano, por ejemplo, del pensamiento y de la cosmovisión del famoso filósofo y escritor Goethe. Entonces, bueno, creo que podríamos abordar un poco de eso en el próximo capítulo, ajá, pues también para ir opinando, ¿no? Para dónde puede ir esto, porque con las carreras y con la educación que hay actualmente, pues muchos de los problemas que se vienen parece que no son tan fácilmente, pues, resolvibles en términos técnicos y en términos morales también o ajá. filosóficos. Sí, sí, pues para la siguiente, aquí estaba revisando así rápido de las inscripciones de las escuelas, pues buenas. Pues, por ejemplo, maternal o preescolar maternal, inscripción 5.500, materiales 4.000, colegiaturas 4.900 al mes, pues, o sea, 5.000 pesos al mes. Y eso es maternal, ¿no? ¿Cómo se llama? También en preescolar también está en 5.000 al mes y pues bueno, ahí está chistoso, ¿no? De que todos somos libres para meter ahí a nuestros hijos. Sí, claro, somos libres, pero no puedo pagar aquí que no, pues ya ni modo, es porque de seguro naciste, eres huevón, no vibras alto, no le echas ganas, ¿cómo se llama? No eres inteligente como Elon Musk y pues naciste, ¿cómo se llama? Pues que será ahí, alma de hierro, ¿no? De caucho, yo qué sé, pues, ¿no? Ahí diría hoy, ¿cómo se llama este liberalismo? Pero entonces, pues ya está.
Alejandro Medina, muchas gracias. Ahí que Vale, Alejandro. y pues a la gente, denos like ahí en Facebook, ahí vamos a estar subiendo las cosas. Háganos todas las preguntas que queramos, que quieran, o también en YouTube o en Twitch. Muchas gracias. Vale. Hasta luego.